Rol de las TIC en el ámbito educativo en épocas de pandemia en el grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo de Pitalito. Contextualización del problema. La pandemia generada por COVID-19 generó varios impactos en nuestra sociedad, no solo en el aspecto económico, en el de salud, sino en el de educación. Para marzo 25 de 2020 se inició el periodo de confinamiento obligatorio en Colombia. Para ese momento habían matriculados un poco más de 10 millones de estudiantes en el sistema educativo. La conectividad en áreas rurales y centros poblados en 2020 fue de 28.8% y la media nacional, incluyendo los centros poblados y las ciudades, fue de alrededor de 60%. Objetivos. Objetivo general: analizar el rol que han desempeñado las herramientas TIC en épocas de pandemia en la Institución Educativa Municipal Huacacayo de Pitalito. Objetivos específicos: examinar el acceso de estudiantes del grado 901 de la Institución Educativa Municipal a las herramientas TIC que permitieron la recepción y envío de trabajos y materiales de clase durante la pandemia. Identificar el conjunto de herramientas TIC más utilizadas en la IEM y registrar la percepción de los estudiantes con respecto al uso de estas herramientas. Los referentes conceptuales. Entonces tenemos que para la FAO en 2023 las tecnologías de la información y la comunicación es un término que se refiere a todas las tecnologías incluyendo internet, redes inalámbricas, teléfonos móviles, ordenadores, software, videoconferencias, redes sociales y otras aplicaciones. Asimismo, su función, la función de acuerdo a la Universidad Latina de Costa Rica en 2020, la función es facilitar la información en cualquier formato y a través de la inmaterialidad, es decir, a través de la digitalización de la información para ser almacenada en grandes cantidades. También para la Universidad Latina de Costa Rica en 2020, la inmediatez es uno de los factores a resaltar con respecto a las TIC, y una de las características más importantes que se resaltan es la capacidad de comunicación bidireccional. Rol de las TIC en educación de acuerdo al ANSI y otros es que las TIC son la base del aprendizaje en línea y sus componentes como la web, videos, audio, presentaciones y libros electrónicos mejoran la forma de aprender en la que los estudiantes pueden leer, escuchar e interactuar. Estos contenidos, por supuesto, permiten los aprendizajes de los estudiantes. Las TIC son la creación educativa de esta era y permiten tanto a docentes como estudiantes cambios determinantes en el quehacer del aula. Eso significa que los roles tanto del docente como del tutor se ven resignificados en cuanto al uso de herramientas tecnológicas se refiere. Para Cruz y otros, las tecnologías de la información y de la comunicación son un banco de herramientas esenciales, siendo un medio de comunicación en el proceso educativo actual, de tal manera que facilitan el intercambio de conocimientos entre docente y estudiante. La incorporación de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida de la sociedad misma está demandando nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Esto significa que, como lo veíamos anteriormente, y también como lo menciona García en este párrafo, los roles del estudiante y el docente ya no son los mismos. Estos han evolucionado y son mucho más independientes, hacen uso de espacios diferentes. El docente ya no está en la estructura orgánica o piramidal en la cabeza, sino que es la parte más importante junto con el docente en el aula de clases. La educación a distancia. Por otro lado, Murillo en 2020 manifiesta que la educación a distancia es una quimera. Esto en el sentido de que, por ejemplo, las comunidades vulnerables no tienen acceso
a internet, entonces se ven afectadas en estos procesos. A continuación vamos a revisar un poco sobre las partes que componen nuestro trabajo de investigación. Entonces tenemos como primer punto la identificación del tema y revisión de la literatura, planteamiento del problema y pregunta de investigación, objetivos y diseño de la investigación. En este caso nuestra investigación es de tipo cuantitativo, el marco teórico y los referentes, selección de la muestra y aplicación de instrumentos. La selección de la muestra son los estudiantes, 20 estudiantes de la IM Huacacayo. Dentro del análisis de datos e interpretación de resultados se tiene como herramienta PSPP. Conclusiones y elaboración del informe. Características. Entonces tenemos que el título de esta investigación es el rol de las TIC en épocas de pandemia en el grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo. Tipología del proyecto de investigación. Método de investigación es cuantitativa. El alcance del estudio es exploratorio. Una muestra de 20 estudiantes. La herramienta de recolección de la información es el cuestionario, y ese análisis de la información se hace con la herramienta, un software de código abierto que se llama PSPP. Esta herramienta nos permite tratar gran cantidad de datos y presentarlos mediante tablas estadísticas y también mediante gráficas tipo pastel. La estructura de nuestro marco teórico. En este apartado vamos a hacer un recorrido por la evolución de las TIC. Vamos a mostrar la evolución de las TIC, cuáles han sido las herramientas y cómo han evolucionado estas hasta llegar a nuestros días y convertirse en las herramientas poderosas que son hoy. Dentro de ese hilo conductor tenemos que la escritura quizás sea como la parte esencial que une todas estas herramientas. Entonces empezaremos por allí, por el desarrollo de la escritura, y pasaremos por las siguientes herramientas que permitieron luego, como el papel, por ejemplo, luego más adelante las tablas perforadas que se utilizaron en los telares, y bueno, de ahí en adelante todas las herramientas y primeras computadoras que se crearon para esto de las TIC. Digamos que la computación es una de las herramientas centrales también dentro de esta evolución de las TIC. El rol de las TIC, entonces vamos a ver cómo es ese rol en general, ese rol de comunicación, de acceso a información de las TIC. Luego veremos el rol de las TIC en educación. Entonces vimos que de acuerdo a los autores nombrados tiene por un lado la comunicación entre estudiante-docente, también el acceso a la información, el acceso a los aprendizajes, el desarrollo de nuevas pedagogías dentro del salón de clase. Y luego tenemos el rol de las TIC en pandemia en el grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo. Veremos la forma como las TIC desarrollaron su rol, ese rol comunicativo de aprendizaje para los estudiantes y para los docentes. Luego tenemos las herramientas TIC orientadas a la educación. Tendremos unas características que tienen que ver con la accesibilidad, con la facilidad de acceder a la información, con la misma capacidad y demás virtudes que tenemos frente a las TIC. Finalmente hablaremos un poco sobre pandemia y educación. La herramienta de recolección de la información es el cuestionario. Esta herramienta se realizó a través de Google Forms y consta de 24 preguntas. Estas 24 preguntas fueron aplicadas a 20 estudiantes del grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo. El software de análisis de información se llama PSPP por sus siglas en inglés, y bueno, como lo mencionamos anteriormente, nos permite introducir gran cantidad de datos. Este es un software que analiza información de manera cuantitativa y la presenta a través de
de tablas con diferentes variables, estadísticas y también a través de gráficos. Análisis de información. La muestra está constituida por 20 estudiantes del grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo. El 75% de los estudiantes manifiesta haber contado con equipo para acceso a Internet durante la pandemia. Si revisamos el acceso en 2020 de la población colombiana a Internet, vemos que era aproximadamente entre lo rural y lo urbano del 60.6%. Entonces, en términos generales, esta población tenía un mayor acceso, pero teniendo en cuenta que lo hacían, por ejemplo, desde su celular, no necesariamente desde un computador, sino desde un celular o de pronto una tablet, pero en general se realizaba con los datos y en el celular. El 55% de los estudiantes accedía a Internet desde la casa de un familiar. Eso significa que, bueno, en su casa no tenían esa conexión, es decir, el 45% de los estudiantes lo hacían en diferentes lugares, ya fuera en su casa, en el colegio, café internet, donde en la casa de un amigo, y la mayoría lo hacía en la casa de un familiar. El 65% manifiesta que no recibe entrenamiento en manejo de las TIC. Esta es una parte súper importante en esta investigación. Muestra que durante la pandemia los estudiantes no recibieron entrenamiento alguno en el manejo de las TIC. El 80% de los estudiantes manifiesta que hicieron uso del WhatsApp para envío y recepción de material educativo. La herramienta WhatsApp se convirtió no solo en esta investigación, sino en otras investigaciones que analizamos en el país y también en otros países, en la herramienta que con mayor frecuencia se utilizó durante la pandemia para el envío y recepción de material educativo, asimismo para la comunicación entre los mismos estudiantes y los docentes. Entonces este canal, por su facilidad, por su acceso, permitía ser una herramienta indispensable en esos procesos de aprendizaje. El 55% de los estudiantes manifiesta que la asistencia y puntualidad fue menor durante la pandemia. El 80% sostiene que el aprendizaje durante la pandemia fue menor. El 45% indica que la concentración durante las clases en pandemia era mucho menor. Un estudio realizado en Ecuador plantea que una de las mayores complejidades que se vieron enfrentadas las TIC y en general el proceso de aprendizaje fue la baja socialización de los contenidos, un poco más la complejidad de las clases. Los estudiantes se sentían un poco solos frente al proceso de aprendizaje, debían investigar por su cuenta, y esto pues con el poco entrenamiento que habían recibido las TIC fue una de las limitantes para acceder a conocimientos de calidad. Para Reyes y Prado en 2020, la población rural es una de las más afectadas por consecuencia del COVID-19. Eso significa que estas comunidades se vieron afectadas básicamente porque no tenían acceso a Internet y por lo tanto el aprendizaje no era significativo para ellos. El sentido pedagógico de los instrumentos didácticos está acotado por el sentido de la acción educativa. Esto significa que no solamente el uso de las herramientas TIC generan ambientes de aprendizaje significativos, sino más bien que esto debe implicar que las pedagogías deben ser actualizadas y deben estar acorde con esa inclusión de las herramientas TIC para que se puedan realizar aprendizajes de calidad. Fundación Chile en 2020 realiza un estudio y plantea que la mayoría de los encuestados manifiesta que logró tener contacto con sus docentes y estudiantes a través de la herramienta WhatsApp. Entonces, como lo manifestábamos anteriormente, no solo en Colombia sino en otros países se evidenció que la herramienta WhatsApp fue de las más utilizadas. Algunas recomendaciones en cuanto al uso de las herramientas TIC. Hay que trabajar en hacer avances significativos en cuanto a conectividad,
Hacer un entrenamiento en el uso de las TIC, sería una integración de las TIC en los currículos. Se debe hacer un uso eficiente de estas herramientas. Los materiales deben ser diseñados y enfocados en los contextos donde se desarrollan los chicos. Se deben hacer análisis de metodologías para que estas herramientas se puedan utilizar de la mejor manera y que los estudiantes encuentren estas herramientas verdaderos espacios y entornos donde ellos puedan desarrollar y aplicar los conocimientos. Se debe realizar también una actualización de saberes relacionados con las plataformas de aprendizaje. Esto es todo. Gracias por su atención.